Bienvenidos a Contraste RD, tu espacio donde la realidad es comparada. Vamos a darle la bienvenida a esta nueva temporada, ya después de un tiempo que no compartíamos. Aquí estamos hoy con tres personas especiales, como siempre. Aquí estamos con Murphy Peguero, David Sepúlveda, el acostumbrado David Sepúlveda, un amigo también, Wander Pulinario, y su servidor, Jesús Corona. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos ha entretenido toda esta semana. Los medios no han hecho más que hablar de eso. No sabemos si, bueno, quizá David no pueda opinar mucho de eso. No sabemos si es para que sirva de cortina de humo a otros temas. Pero todo se concluye en el hecho de que el Estado no genera los suficientes ingresos para cubrir los egresos. En ese problema es que nos hemos entretenido cuando el pasado 7 de octubre el presidente, nuestro mandatario, el número uno, el presidente Luis Abinader, presentó en La Semanal ese proyecto de modernización. No es suya, La Semanal es del pueblo, ¿no? Bueno, se llama sí, LA con LA mayúscula de Luis Abinader, ¿no? Semanal. No, para nada, para nada. Vamos a comprobarlo. Pero no vamos a comenzar el debate. En La Semanal, que también es del pueblo, porque el pueblo la escucha, ha presentado en conjunto con sus ministros, el ministro Jochi Vicente, una participación espectacular, han conversado y han presentado al pueblo un proyecto que de alguna manera u otra a todos los sectores y a nosotros nos afecta. Algunos de los puntos más destacados, no queremos sazonar mucho este tema porque se ha sobreabundado en la mayoría de medios. Tenemos lo que es el impuesto a los envíos por menores de $200. Vemos que los couriers, los dueños y todos los demás estuvieron muy activos en las protestas. Tenemos el IPI, la reestructuración del IPI, donde se empezaba a cargar a partir de los 5 millones de pesos en propiedad. Vemos que el impuesto sobre las rentas. 5 millones también, y pico, ¿no? 5 millones y algo. Sí. Un pico extendido. No vamos ahora a eso por menor. La ley de cine. La ley de cine, entre otros muchos temas que dieron a discutir. Claro. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la conveniencia de que el presidente retirara o no el pasado sábado este proyecto. Bueno, así se quedó el país. En shock y sin palabras. Este fin de semana, ante un acto valiente, hay que reconocerlo y quiero que con esto, al margen de la politiquería barata y las diatribas opositoras, el presidente Abinader, si algo lo ha caracterizado, es escuchar. Yo creo que lo prudente habría sido que este proyecto fuera el resultado de un proceso de consenso y todo lo demás, pero razones que no conocemos, posiblemente, y creo que para nada malsanas, llevaron quizás hasta la prisa, la necesidad, porque es una necesidad, para nadie es un secreto, de que el Estado tenga los recursos suficientes para poder resolver los problemas que tiene el país y hacer las construcciones que se requieren. Sin embargo, el presidente Abinader, en un acto democrático, en un acto valiente, el pasado sábado mandó a retirar el proyecto de ley que había sido depositado por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Con esto, más que decir que gana la ciudadanía, yo creo que con esto lo que se hace es pausar una conversación o encauzar una conversación que tiene que darse, pero que tiene que ser el resultado de un pacto, porque una reforma fiscal no es más que decirle a la gente, es como yo le decía a un amigo esta mañana, es como decirle a una persona que tú le vas a subir la renta de alquiler, mira, yo te la voy a subir, pero si tú le subes a esa persona la renta, de repente
obviamente que eso va a causarle irritación. Así que yo creo que es hora... Prurito. ¿Cómo? Prurito, irritación, prurito. Es hora de que entonces la República Dominicana, a través de los mecanismos que existen, como el Consejo Económico y Social, nos sentemos en la mesa del diálogo con todos los actores sociales y políticos y entonces hagamos un proyecto de reforma fiscal que se corresponda a la realidad que tenemos. Bueno, yo veo que Jesús y David han sido bastante moderados en sus comentarios. Pero yo creo que tras el retiro de este anteproyecto o proyecto de modernización fiscal, hay diversas lecturas que nosotros debemos dar. Una de esas lecturas, y me llamó muchísimo la atención, que lo escuchaba esta mañana, era lo planteado por el periodista Julio Martínez Pozo, en donde decía que a propósito de crear esos escenarios en donde podamos debatir, señores, más allá del CODES, que es el órgano constitucional, pero que tal vez no tenga ese arraigo dentro de los partidos políticos que se necesita para llevar a cabo este tipo de reformas, nosotros no tenemos mediadores. Con la muerte de Agripino Núñez Collado, la verdad, la República Dominicana se quedó sin estos actores capaces, no de convencer, porque un partido de oposición, la verdad es que en su rol de oposición tal vez no esté del todo de acuerdo con cualquier reforma, no con esta reforma, con cualquier reforma que llame a colocar más impuestos a la ciudadanía, pero por lo menos que esa oposición no sea tan radical. Y hay que ser honestos, el anteproyecto de reforma fiscal que se presentó en la República Dominicana hace varias semanas era un anteproyecto inimaginable de aplicarse en la República Dominicana. ¿Por qué? Y por eso mucha gente ha especulado de qué se esconde detrás de este proyecto de modernización fiscal. Porque, señores, es un proyecto en donde la gente lo decía como un tremendismo, pero la verdad es que se le estaba aplicando impuestos a alimentos que no estaban grabados. Entonces tú pasas de un 0 a un 18 de una manera no gradual y eso eventualmente va a crispar. Además de que no tenía una filosofía ni respaldaba anteriores posturas de este mismo gobierno. O sea, tú tienes el tema de que le vas a quitar los incentivos al sector turístico, pero esto es un gobierno que se ha jactado de promover el turismo y el turismo le ha dejado números. Tú tienes el tema de los fideicomisos, en donde tú prácticamente ibas a desaparecer los proyectos de viviendas a bajo costo, pero tú tienes un déficit habitacional en la República Dominicana en donde tú necesitas de manera obligatoria los fideicomisos para que se promuevan las viviendas a bajo costo. Yo creo que... No sé, hay muchas cosas que analizar, sobre todo el tema de qué se escondía detrás de este proyecto de modernización fiscal. No creo que había nada oculto ni una intención malsana para el país. Lo que sí yo creo que lo que hubo fue quizás un proyecto integral, ambicioso, hasta el punto de que pudiera ser muy chocante el impacto. Es decir, el impacto negativo que tendría una aplicación de una reforma fiscal integral como la que fue presentada por el gobierno, no iba a ser fácil y pudiera ser, como dice el dicho popular, de que la medicina fuera a ser más dañina. Pero que te voy a decir algo, David. No quisiera yo verme que estoy redundando lo mismo, ni que estoy contradiciéndote a tal punto, pero yo creo que también se confunde ese término de integral con querer grabarlo todo. Integral no es que una reforma afecte a todos los sectores. Integral es que tú asumas una filosofía de gobierno y que tú digas, bueno, la filosofía de este gobierno, ¿cuál es? Promover el turismo. Integralmente no es grabar el turismo. Es tú saber que si este es tu sector que te está dando más beneficios, bueno, a eso yo le voy a dar incentivos o lo voy a manejar. Lo voy a manejar porque cada país obedece a una filosofía. Sin filosofía la política no existe. La política es filosofía aplicada. Yo sí creo que este proyecto que presentó el gobierno no se sabía a qué apostaba. O sea, porque quitaba de aquí, apoyaba no aquí. Tenía aliados. Tenía un poco, así como un bisturí en varios sectores y no se sabía al final a quién quería apoyar de manera directa. ¿Y qué tú opinas, Yo lo que creo es que definitivamente no se esperaba quizás
esta reacción del pueblo. Claro. Quizás se visibilizaba una actitud quizás más sumisa, más conformista. Claro. Y yo creo que es algo que nos ha sorprendido a todos, esa reacción del pueblo, que nos hayamos, ¿no? O muchas personas se hayan pronunciado. Y también algo que yo quiero mencionar y que no quiero dejar pasar es la incidencia que tuvieron las participaciones en las vistas públicas. Sí, muy importante. Porque esta asistencia del pueblo, ¿no? De frente a... Y habla mucho de lo saludable que es nuestra democracia. Que habla mucho de que tenemos que escuchar al pueblo. Claro que siempre. Y se escucha. Lo que no pasó en la reforma constitucional. Habla mucho de que eso tenemos... es para otra discusión. lo dejaremos para la próxima. Habla mucho de que debemos escuchar al pueblo y de que es en la misma población que vamos a encontrar las soluciones, porque qué cómoda yo me sentí escuchando las opiniones de diferentes personas, de diferentes áreas, de diferentes sectores de la sociedad dominicana. Así es. Desde la ama de casa hasta los directivos de grupos empresariales. Muy importante. Y yo creo que es preciso aquí aclarar que muy bien viene el señor Wander aquí y dice... Quítamelo de señor, porque la gente va a creer que... Bueno, el señorito... Wander. Sí, dice aquí de manera así como que este gobierno concentrado en el turismo, pero quería quitarle los incentivos, las excepciones. Pero un segundito. Señores, en este país hay que entender que las excepciones fiscales no pueden ser eternas. Las excepciones fiscales son un mecanismo para poder impulsar a sectores productivos de la sociedad en sus inicios, pero sectores productivos que ya manejan niveles, cantidades de dinero importantes, que ya están desarrolladas. Hay que ir quitándole esos incentivos, porque si esos incentivos se vuelven eternos, ¿qué usted cree que va a pasar? El hoyo fiscal que nosotros tenemos, que todo el mundo quiere excepciones fiscales, es decir, las excepciones fiscales que responden a una necesidad particular, pero quieren que sea en un momento específico y no hay un mecanismo para ir desmontando. ¿Con qué si yo estoy de acuerdo? Y creo que era la forma adecuada en que debía plantearse esto en el proyecto. No quitar de un golpe todas las excepciones fiscales. Eso es filosofía. Precisamente lo que yo te estoy planteando. No, eso no fue lo que tú dijiste. Yo lo que te digo es, David, que si tú tienes una filosofía de Estado, de gobernar y de cómo tú vas a manejar el fisco, tú dices, bueno, tengo un sector que tradicionalmente ha tenido ciertas exenciones. Bueno, ya llegó el momento de que ellos contribuyan un poquito más. Bueno, pero no le puedo decir de un momento a otro, de golpe y porrazo, te voy a quitar esto. ¿Por qué? Porque diversos economistas, hay algo muy importante en donde la gente se pierde. La economía tiene más de cualitativa que de cuantitativa. Y se da mucho, importa mucho la parte social. Claro. Cómo se desarrollan los hechos, en qué contexto. Entonces tú tienes que el sector turismo, según los propios números del gobierno, te está dando números, te está generando ingresos, te está generando movilidad en el país, te está generando desarrollo en lugares en donde no se pensaba que nosotros íbamos a tener desarrollo. Tú tienes el tema de Pedernales, tú tienes el tema de Cabo Rojo. Señores, no hace un año que se inauguró un puerto allá y que se han estado, grandes empresarios han estado invirtiendo en ese sector. Pero entonces, eso está iniciando. Lo que pasa es que pero tú crees que las excepciones... este sector, tú dices que se ha desarrollado, pero ese sector ahí ha sido dinámico. Y ya, tal vez cuando tú piensas en turismo, estás pensando en Punta Cana, que está bien desarrollado. Que todavía tiene la República Independiente de Punta Cana, ¿verdad? Perfecto. Pero entonces, eso no es importante. Ese desmonte que afecta esas inversiones que se hicieron recientemente ahí en Cabo Rojo y que se hicieron en Pedernales. Claro, estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú crees, David, que un empresario, que esos empresarios manejan un estado de riesgos, iban a invertir ahí sabiendo que eso se iba a desmontar?
hay algo muy básico en el derecho que nosotros sabemos, que es la seguridad jurídica. Claro, y la seguridad jurídica trasciende a la economía. Entonces, ahí es donde yo me refiero a la filosofía del gobierno al momento de implementar y que debe esta ser, reforma. ese desmonte de las exenciones fiscales debe ser gradual. Claro, no 100%. puede ser de un golpe. Y yo creo que así incluso los sectores productivos pueden ir preparándose, porque de repente cuando te quitan las rueditas que ya tú no usas, que a veces las tienes guardaditas, pero que te generan beneficios, puede causar cierto malestar. Mira, como vimos que causó. Hacía mucho que, por cierto, y disculpa Corona, que yo no veía esa oposición tan tajante, porque a este gobierno siempre se le culpó de ser pro empresario. Y creo que con esa reforma fiscal se la jugó. Porque a los sectores que más ahora ataca eran los sectores de poder. Ahora no nos perdamos en eso. Se le cayó el discursito yo no quiero dejar a los Corona sin amigos. hablar. Pero aquí tenemos que tener algo claro, David. Sí. Es cierto que a ti te van a subir la leche, el precio de la vivienda, te van a subir el peaje, te van a subir el marbete. Pero al final, ¿tú sabes a quién afecta eso? Al consumidor final. El que produce la leche, lo que va a aumentar los costos de producción, y el beneficiario final, que es el consumidor, el dominicano de a pie que consume la leche, que consume el arroz, que compra huevo, que compra pollo, ese es el que lo va a pagar más caro. El que va a comprar la casa, el que va a pagar el IPI, el que va a comprar el marbete. No son los grandes empresarios. ¿Tú sabes qué ellos hacen? Esos grandes empresas multinacionales, cuando le van y le dicen, mira, en la República Dominicana hay un proyecto de modernización fiscal. Oye, qué bonito suena. Sí. Entonces, ahora tú vas a perder tanto. ¿Y tú sabes qué dicen esos empresarios internacionales? No, yo no voy a perder. Yo voy a aumentar los costos y simplemente sigo recibiendo lo mismo, y el consumidor final es el que termina afectado. Entonces, ¿qué sigue siendo esto? Un gobierno que no necesariamente se pone en los zapatos de la clase media y de la clase pobre de la República República Dominicana. Sí se pone, porque lo escuchó. Lo escuchó, se pone tanto que el mismo proyecto... Seríamos injustos. Que el mismo injusto es que el mismo proyecto que Luis Abinader sometió es el mismo proyecto que luego retira porque lo considera injusto. Entonces, él fue injusto desde el principio y ahora quiere y quería que justos pagaran por pecadores. Bajen los préstamos y olvídense de modernización. Coge ahí. Mira, antes de cerrar, que nos están cortando la luz. ¿Por qué? ¿Pero por qué tan rápido? Mira, ¿sabes que hay algo que la oposición está... la oposición hace unos días está diciendo, bueno, desde el sábado, después del sábado, que eso fue una estrategia. Que fue una estrategia el tema de proponer para después echar para atrás, para después retirar. ¿Dónde puede? Yo no... Hay cosas como que son como... Quizás para proponer algo. Yo no le veo ventaja, ya que hoy estamos hablando de la conveniencia del retiro. Yo no le veo ventaja a nivel de estrategia de comunicación. Eso no la hay. Le doy... Yo te lo voy a explicar. Le doy, consulto. No, le doy, presento. Escucho... En todo caso, eso le doy para afecta atrás al presidente. En estrategia de comunicación política y en estrategias de políticas, de hecho, hay una teoría que podría explicar esto, o explica más bien esto. Tú das, tú le has dado un golpe a una persona muy fuerte. Tratas no de... vamos a hacer demostraciones. No. Y cualquier cosa tú tienes a David al lado, ¿no? Le propones, por favor. Pongo este ejemplo que es violento de mi parte. Entonces, cuando tú le das más suave, ¿no? Entonces entiende que es más aceptable. Entonces quizás esto de proponer para luego retirar y proponer algo que sí, bueno, esto sí lo van a aceptar. El presidente ha dicho que el gobierno no tiene un nuevo proyecto en agenda, claro que no, sino que ya se retiró y habrá que buscar unas alternativas para poder tener esos recursos, porque la gente habla, retiraron la reforma fiscal, qué bueno, y veo a los amigos de la oposición y a los amigos pueden disminuir la nómina pública, cualquier cosa. Ok, yo creo se están en eso. etiquetando en ese comentario. Y miren, hay unos datos muy importantes que da el Banco Mundial. A propósito de todo esto. El profesor, claro, vamos a hablar con datos. Okay. Dice el Banco Mundial en una actualización que publica en su página a octubre. Dice... Toma un chimpa que no te quedes sin voz. En 2024... y quiero leerlo para que no se me escape nada. Dice, en 2024 se espera que la economía
crezca un 5.1% gracias a la flexibilización monetaria, el aumento de la inversión pública y la llegada récord de turistas. A mediano plazo, el crecimiento estará impulsado por un consumo y una inversión fuerte, apoyados por reformas como la fiscal, el Banco Mundial, la energía, el agua y empleos, además de iniciativas para mejorar la educación y atraer inversión extranjera. Señores, no perdamos de vista, la reforma fiscal no es un capricho de un gobierno particular, es una necesidad que la República Dominicana tiene y que gobernantes han venido postergando en pos de garantizar su reelección y la de su partido. Y ahora vamos a escuchar a Wander, quien viene con la respuesta a David. Y él sabe de gobernantes que postergaron. Yo lo que le voy a decir es un comentario de oro de conclusión del tema. Mira, la verdad, primero quisiera referirme a lo que planteaba Murphy sobre la estrategia. Y esto es algo sencillo, señores. El gobierno lo que hace es crear una especie de fantasma para la población y mantenerte asustado. Porque, señores, esto va de filosofía básica, filosofía básica, política 101, historia pura. Oye, al momento, una combinación. Oye, protegido de cierre. Al momento de tú concebir la figura del Estado. ¿Por qué se configura el Estado? Porque la ciudadanía, la sociedad en sentido general buscaba seguridad. Y en la medida de que el ciudadano se vea vulnerado y le falte esa seguridad, va a necesitar más del Estado. Entonces el Estado te hace ver desprotegido, te falta seguridad. ¿Y quién es el único que puede protegerte en un escenario así de tanta vulnerabilidad? El propio Estado. ¿Representado por quién? Por el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader Corona nos quiere vulnerables porque al nosotros estar vulnerables, el único que nos puede salvar de ese estado de vulnerabilidad es el propio presidente Abinader. Esa es la estrategia, señores. Y lo viene haciendo el presidente en reiteradas ocasiones desde que asumió en el año 2020. ¿Hasta cuándo le va a funcionar? Yo creo que se está acabando ya esa estrategia del presidente Luis Abinader, porque ya la sociedad se está dando cuenta de que no es más que una estrategia de distracción. Ahora bien, ¿es necesaria la reforma constitucional? Es necesaria. No, la fiscal. Es necesaria, perdón. Ya pasó. La reforma fiscal es necesaria. ¿Es esta la reforma fiscal que necesitamos y que quieren los dominicanos? No es esta. Es una reforma fiscal en donde el Estado reduzca los gastos. Es una reforma fiscal en donde el Estado reduzca la nómina pública. Y es una reforma fiscal en donde los más sacrificados no sean los de siempre. La clase media que siempre carga con lo pesado. Y Murphy, ¿qué tiene para cerrar con este tema? Por supuesto. Mira, yo voy a retomar lo que mencionaba en principio. Yo creo que lo que sigue de ahora en adelante, quizás muchas personas podrán decir que es un éxito, que ganamos de alguna forma, o que se ganó la batalla, que se ganó la guerra por el retiro de la reforma fiscal. Pero lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que más allá de que se haya retirado y que la que se propuso en principio no vaya, es que se tome en cuenta las opiniones del pueblo para lo que viene en adelante y lo que se pretende proponer, porque nada para el pueblo sin el pueblo. Bueno, después de ese cierre de Murphy y de Wander... Bueno, aunque lo de David es un poco predecible lo que va a decir. Sí, ya sabemos. No es predecible. Adelante. David es la nómina de Kepinini. No. Comparto muchas de las ideas de mis compañeros Wander y Murphy. Y yo creo que es hora de que el país pase por un proceso de consenso, por un proceso de conversaciones, de diálogo, que son muy necesarios. ¿Por qué? Porque en el mediano y largo plazo, señores, si seguimos con este crecimiento económico en base al endeudamiento, pudiéramos en el futuro, no muy lejano, vernos ante una situación muy triste que sí afectaría a todos los dominicanos. Una reforma fiscal nunca es graciosa. Que te suban los precios, que te suban los impuestos, nunca será algo agradable. Pero yo creo que eso no significa que el país
el país no necesita una reforma fiscal, sino que es hora de que la gente entienda un poco esto, la gente entienda que el desarrollo de un país se hace con dinero, esa es la realidad, al mismo tiempo que se eficientiza el gasto público, pero ni siquiera eso es suficiente para poder obtener todos los recursos que se necesitan para desarrollar un país. Sí, y por eso es que yo creo que el gobierno debe hacer un proceso de concientización a la gente de que puede entender que los impuestos son la forma en que podemos tener un Estado mucho más moderno y mucho más desarrollado. En la línea de la modernización y de todas las palabras bonitas que nos hemos caracterizado en palabras y en hecho a nivel comunicacional, es un hecho también de que se necesita una reforma fiscal participativa, porque hay que financiar ese desarrollo que anhelamos. Si bien se pueden hacer medidas complementarias como revisión del gasto público, como ver de qué manera pagamos a largo plazo esas deudas, pero también necesitamos dinero para poder seguir pagando esas deudas, endeudarnos más y financiar para el desarrollo que cada uno de nosotros como dominicanos queremos. Mucho de esto recae también sobre el tema de la confianza. No es que al dominicano no le guste pagar impuestos porque sí, sino que también nosotros no tenemos la confianza de que el dinero que vamos a invertir en esos impuestos adicionales de verdad va a ir a esa seguridad ciudadana, de verdad se va a invertir en educación de calidad, de verdad se va a traducir en desarrollo para cada uno de nosotros los dominicanos. De acuerdo con los demás de que se necesita revisar, tiene que ser un proceso fruto del diálogo, donde cada uno de los sectores tenga participación y que sea algo gradual. Hay mucho por donde coger, la informalidad, muchos temas que el tiempo no nos da para hablar en esta oportunidad, pero agradecerles por su sintonía en este primer episodio, y si quieren mucho más, pues no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales y en cada una de nuestras plataformas. Sin dudas, la reforma fiscal, este tema es un hasta luego. Y bueno, esto es Contraste, donde la realidad es comparada. En Contraste RD creemos en el poder de las ideas y en la importancia de generar conversaciones que sumen valor. Queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad en Patreon, donde tendrás acceso a contenido exclusivo, podrás participar en decisiones sobre futuros temas y encuentros exclusivos con invitados especiales. Te esperamos.